Damos la bienvenida al historiador Germán Rodas Chávez. Él es presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Al tiempo de darle la bienvenida, quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema que tras el feriado vuelve nuevamente a captar la atención de los ecuatorianos, los Pandora Papers. La presentación, o la participación, perdón, en este tema del presidente Lasso, las investigaciones que se siguen paralelamente desde la Asamblea y desde otras instancias del Estado. La Comisión Nacional Anticorrupción señaló hace algún tiempo ya, cuando se conoció de la existencia de este llamado conflicto de los Pandora Papers y evidentemente sobre lo que ya se conocía el tema de los Panama Papers, que en definitiva no es sino lo relacionado con la salida de recursos a los paraísos fiscales. Habíamos dicho que lo que se vuelve importante es que la investigación se abra de manera adecuada para que no sea ni dirigida ni sea tangencial y no se diga que siendo dirigida y tangencial, por lo tanto, tiene algún otro fin. Cuando se trata de investigar estos temas, hay que hacerlos con absoluta transparencia. Y habíamos señalado que por lo menos hay que hacer una investigación de los últimos 15 años de esta salida de capitales, no de uno o de dos personas, sino de todos aquellos que han permitido que los capitales estén fuera, en paraísos fiscales. La investigación debería ser, por lo tanto, de magnitud. Habíamos planteado la necesidad de que se incorporen en esta gestión de investigación dirigidos por Fiscalía, que debió haber tomado el tema apenas conoció el asunto, no esperar que se produjera alguna denuncia particular para recién actuar, digo, dirigido por Fiscalía, pero que estén presentes SRI, la UAFE, la sociedad civil, entre otras instancias, la Asamblea Nacional, para efectos de que la investigación sea adecuada, pertinente y tenga visos de absoluta transparencia. Pero que hay que investigar esta realidad, hay que hacerlo. ¿Cómo ha visto usted el accionar de la Comisión de la Asamblea Nacional, la Comisión de Garantías Constitucionales que asumió este tema, que tuvo ciertos fracasos en cuanto a la comparecencia de las personas que fueron llamadas a declarar, pero que estuvo también dentro de una polémica, pues la Asamblea Nacional tomó una decisión que muchos lo vieron más como un movimiento político que otras cosas, de quitar estas atribuciones a la Comisión de Fiscalización? Yo creo que en la circunstancia de haberle impedido a la Comisión de Fiscalización el que cumpla su rol y pasar a otra comisión generada ad hoc, generó pues evidentemente ya una distorsión de las intenciones obvias que debería tener la Asamblea Nacional, que es fiscalizar ciertamente sin concepciones preconcebidas, sin acciones premeditadas y dejando que las cosas fluyan. Pero cuando todo esto ocurre en medio de una especie de muñequeo entre la Asamblea, entre ellos en la Asamblea y este organismo del Estado con el Ejecutivo, ciertamente ya deja preocupaciones. Es decir, no había una investigación en curso adecuada, pertinente, obvia, sino que, como usted lo señala, comenzaron a establecerse objetivos de la investigación de carácter político y no transparentes como manda el país y demanda la sociedad, saber la realidad. Y esta investigación parcial olvida todo lo anterior. ¿Qué ocurrió con los recursos que salieron del país en otras épocas? Es decir, hay que juzgar a todos, hay que mirar los contextos, hay que mirar el panorama con amplitud. Caso contrario, deja dudas y sobre todo permite que aquellos que pudieran estar involucrados objeten este tipo de investigaciones. De tal suerte que parecería que este fue un asunto de absoluto maltrato en la Asamblea Nacional. E insisto, que la Fiscalía también ha demorado en su acción de investigación, pero no puede quedarse tan solo en Pandora Papers. Tiene que avanzar a Panama Papers y tiene que avanzar sobre todo a un periodo mucho más extenso, por lo menos, insisto, los últimos 15 años que ha ocurrido una salida de recursos
a los paraísos fiscales, porque además, déjeme decirle, ingeniero Cardoso, y a la audiencia, lo que puede haber en una investigación seria es que se conozcan de capitales saliendo del país y este seguimiento puede ser importante, porque allí, de hecho, están dineros de la corrupción. Se investiga desde diversos puntos de vista, entre ellos lo principal, desde la legitimidad de las acciones del presidente, así como desde lo legal. Entendemos que el día de ayer se ha dado una acción importante, se ha enviado por parte de la Presidencia de la República, a través del Procurador Judicial del presidente Guillermo Lasso, una carta con un documento notarizado que confirmaría que la Superintendencia de Bancos de Panamá ha autorizado en el 2020, el 10 de septiembre, el traspaso de un 47% de las acciones emitidas de el Banisi Holding S.A. a favor de Banisi International Foundation. Esto tiene que ver con los fondos del presidente de la República. No sé hasta qué punto está usted al tanto de los descargos que está presentando el presidente Guillermo Lasso. Bueno, estamos complementando la información, la que usted acaba de señalar este momento para mí es nueva, pero yo quisiera señalar que hay una línea muy débil entre lo legítimo, lo legal y lo ético, de tal manera que debe juzgarse en ese contexto esta realidad. Insisto, puede ser legal y aparentemente legal, pero ¿será ético? Y me refiero en general, no solo a este caso, porque hay muchas personas que tienen en paraísos fiscales los recursos y nos convocan grupos empresariales a que en el país se produjera la inversión de manera permanente. Entonces, esta flaca línea, esta línea casi imperceptible que separa lo legal, lo aparentemente justo respecto de lo que es ético, tiene que ser absolutamente estudiada, tiene que ser absolutamente ponderada, más allá de las contingencias mediáticas y desde luego alejados de la subjetividad, porque caso contrario se corre el riesgo, evidentemente, de hacer inculpaciones o, en el otro extremo, de olvidar a aquellos que no nos han demostrado probidad en el manejo de sus bienes a lo largo de muchísimos años. No estamos hablando de los últimos meses, es decir, o años, sino estamos hablando, insisto, por lo menos de 3 lustros atrás. ¿Cómo mira usted, por otra parte, la actuación de la Fiscalía General del Estado, quien recibió una excitativa de Yacu Pérez para que se investigue el tema y lo está haciendo? Claro, pero fue más que por excitativo, fue por la denuncia que presentó Yacu Pérez, ¿no? Entonces tenía que abocar conocimiento y tenía que tramitarla. Lo idóneo es siempre que Fiscalía, al conocer este tipo de circunstancias que son de conmoción nacional, evidentemente, debe actuar. Por eso está la Fiscalía. No deberíamos esperar que se generen circunstancias de otra naturaleza, o presiones o denuncias. Hay que actuar, es el rol de la Fiscalía, en este y en otros temas, para tranquilidad de los ecuatorianos precisamente. En cuanto a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ciertamente había un potencial conflicto allí. Usted, como quien, señor Rodas, conoce la serie de presiones, de tráfico de influencias que se dan en estos temas. Fuertes presiones que pueden caer o acercarse a los investigadores. De hecho, está allí la calidad ética de quienes investigan los temas para saber cómo manejarlo, pero en muchos casos también, en casos judiciales sobre todo, se realiza una estimación del conflicto de interés que pueda representar la presencia de una persona en esta comisión de investigación, no se diga a veces en tribunales que juzgan. De allí que la comisión de fiscalización quedó en un entredicho cuando Fernando Villavicencio, un hombre probo sin duda, que ha aportado muchísimo a la justicia ecuatoriana desde el periodismo y sus investigaciones, tiene también un innegable acercamiento con el presidente Guillermo Lasso. Fue candidato hace 5 años, le apoyó muy abiertamente en la última campaña electoral. ¿Cómo miró usted ese conflicto ético potencial que se iba a presentar si es que la Comisión de Fiscalización manejaba el caso? ¿Y qué salidas hubiese tenido? Bueno, es que debemos partir de la circunstancia siguiente. Cuando se hace lucha anticorrupción, cuando se hace investigación, cuando se responde a los intereses del país, los afectos y los desafectos deben pasar a un segundo plano, por no decir a un tercer plano.
de tal manera que era de esperar que quien presidía o preside la Comisión de Fiscalización abandone su cercanía política. Yo supongo que aquello era lo más elemental en cuanto a la expectativa de quienes seguíamos con atención el tema de la investigación. Y lo hablo en términos generales, no en el caso solamente de Fernando Villavicencio, quien está en la tarea de la lucha anticorrupción, tiene que comportarse de acuerdo al interés nacional, olvidando las cercanías políticas, ideológicas, de amistad, etcétera, con aquellas personas que deben y tienen que ser investigadas o tienen que ser denunciadas. De tal manera que aquello no ocurrió y no podríamos juzgar también subjetivamente si iba o no a actuar así el presidente de la comisión. Claro. Bueno, de cualquier manera, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea está investigando los Pandora Papers, pero ha ampliado su investigación también a los Panama Papers, otra Eso es correcto. de las enormes filtraciones que hubo. Y Fernando Villavicencio nos dijo hace un par de días en un diálogo con este medio de comunicación que los hechos dirán más que las palabras, que en sus informes podrán ver su grado de independencia y esperamos que sea así. Yo coincido. En la práctica los conoceréis, un tema bíblico, pero si usted quiere, creo que se vuelve indispensable que a la gente se le pruebe precisamente en esas circunstancias, a todos. De tal manera que aquí no es un tema de encubrir a alguien, sino que es un tema de transparentar al país. La comisión también debería buscar conocimiento, ojalá en un periodo más amplio, porque creo que eso es lo que el país está exigiendo y demandando a estas alturas. Porque no solamente ha ocurrido, insisto, la fuga de capitales en un momento determinado de la historia. Este es un viejo truco utilizado desde hace muchísimos años por algunos grupos empresariales. Y aquello tiene que clarificarse por el bien del país, sobre todo para saber quiénes somos en realidad en el manejo de la cosa pública y hasta dónde el discurso es solamente un discurso o hasta dónde el discurso y la práctica constituyen un todo o una unidad que permite hablar de gentes con probidad o no. En todo caso, la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos tenía 30 días para dar un informe luego de investigar los Pandora Papers o papeles de Pandora. Usted nos ha hablado ya sobre las expectativas que tiene sobre este tema que comenzó con un matiz político. Cualquier comentario adicional sobre el tema es bienvenido, pero quisiéramos también tratar con usted, señor Rodas, el tema de Alex Saab, el ciudadano colombiano que se lo considera mano derecha en negocios turbios del presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro. Ese es un tema grave realmente porque casi fue un lavado de recursos extranjeros mediante la utilización de una criptomoneda que se llamaba el sucre, porque esa moneda, estoy hablando del sucre de la época del correísmo, de tal suerte que esa es una investigación que amerita el que se le dé toda la fortaleza indispensable y necesaria y que se lo haga además en correlación con las investigaciones que están ocurriendo particularmente en Estados Unidos donde está detenido este ciudadano, ¿no? Porque lo que todos sabemos es que tiene una historia, compra de materiales y de supuestas casas prefabricadas para el plan casa en Venezuela, que ni se hizo el plan y no se sabe si compró o si solo todo aquello constan en papeles mediante esta moneda que existía entonces, y eso hay que generar una investigación adecuada porque el lavado evidentemente puede haberse dado, pero sobre todo, no olviden que ellos estaban ya inmersos en situaciones como las que acabo de señalar, y que fueron denunciados y que hubo un fiscal que les puso en libertad a todo este grupo implicado, de tal suerte que es un tema que debe investigarse con acuciosidad porque el país merece transparencia y porque ya estamos cansados, agotados de un escándalo tras otro y comienzan estos escándalos a generar una especie de cortina de humo respecto de todos los anteriores. Un tema delicado, era, usted dice criptomoneda, era cripto hasta que el Banco Central lo transformaba en dólares. Y se dice que circularon por el Banco Central, se lavaron $2.000 millones aquí en Ecuador.
Claro, 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 así es. Pero fíjese usted, estamos hablando de dos escándalos en este momento, del tema Savi y el tema Ujú, de los Pandora Papers. ¿Y qué está pasando en la investigación de fondo con los temas de Odebrecht? ¿Qué está pasando con los temas que tienen que ver con los recursos que se entregaron supuestamente a Manaví y Esmeraldas en la reconstrucción? Ayer estoy hablando yo por lo menos de 10.000 millones de dólares entre las dos cosas. ujú, Esos son temas que van quedando sepultados mientras van apareciendo los nuevos casos. Este es el país ujú. que tenemos y este es el sistema social y estructural al que debemos enfrentarlo de manera abierta. Em, con usted hemos hablado también, señor Rodas, en varias ocasiones de que es tan grave en Ecuador la corrupción, que tiene unos niveles realmente preocupantes, pero igual de grave es la impunidad. Y justamente recordamos que ya hace más de un año se está ejecutando el fallo que diera la Corte con respecto al famoso caso Sobornos 2012-2016. Se impuso reparación integral por 14,7 millones de dólares, de lo cual no se ha recuperado ni dos. Claro, porque todas las investigaciones comienzan tan tardíamente que tienen tiempo los delincuentes de poner a salvo los recursos. Y le digo yo esto de manera frontal, porque llevamos la denuncia, es el caso de la comisión, lleva la denuncia. El día, en estas horas, vamos a reconocer firmas de una denuncia presentada hace aproximadamente 5 meses respecto de una serie de contratos con el Banco del Estado de algunos municipios. Mientras tanto, los contratos ya han sido pagados. Entonces, ese ritmo permite el que la denuncia no surte efecto. En segundo lugar, a que la gente que actúa en la estructura delincuencial proteja los recursos mal habidos. Y por último, a lo que usted acaba de señalar, que cuando felizmente son tomados, son sancionados, no tengan dinero para pagar aparentemente o tengan en tal forma cubiertos esos recursos que se producen estas circunstancias que usted acaba de señalar. La justicia no actúa con la rapidez que demanda la sociedad frente a los actos de corrupción. Y combatir la corrupción sin duda tiene que ver con el presente, con el pasado, pero también con el futuro. Y hay un tema con el cual quisiéramos dejarle ya al cierre, señor Rodas, que es las reformas al sector eléctrico que está proponiendo el gobierno nacional. Reformas que han sido interpretadas por varios sectores como un primer paso a la privatización. Más allá de esto y de lo que realmente quiera el gobierno, preocupa que estas reformas al sector eléctrico se están proponiendo ya a través de una acción del presidente de la República, de un decreto sin reestructurar al sector eléctrico. Hay muchos cuadros en la actual burocracia de SELEC y de varias organizaciones que tienen que ver con el sector eléctrico que no han sido movidas, que fueron partícipes o por lo menos estuvieron bajo la lupa como sospechosos en la flagrante corrupción que se dio en este sector. Algo que todos los ecuatorianos, la Comisión Anticorrupción, los medios de comunicación tenemos que estar muy atentos. Así es, sobre todo cuando el presidente en alguna entrevista dijo que él no ha movido a algunos funcionarios porque no tenía con quién reemplazarlos, eso dio a entender. De tal suerte que quedaron una especie de malos conocidos, pero los malos conocidos siguen actuando estructuralmente y tapando las cosas. Y lo grave es que si hay un proyecto diverso en el ejercicio del nuevo gobierno para modificar las condiciones y las características del modelo de desarrollo del país, ni le van a dejar hacer y, sobre todo, lo más grave, no va a poder construir un modelo de cambio porque no está concertado también técnicamente con la gente que está al interior de instituciones de esta naturaleza. Los modelos de desarrollo, los modelos de cambio, no pueden darse solo por un decreto, tiene que haber un proceso de doble vía, de consulta también en el campo de lo técnico. Y claro, queda el tufo, que usted lo acaba de señalar muy bien, de que solamente sea una decisión política y económica que puede llevarnos a una situación difícil si es que se trata del modelo de privatización. Habría que hablarle claro al país para que el país enfrente esta realidad sobre la base de una amplia y sobre todo una discusión permanente con el objeto de buscar
no los consensos, porque esa es una palabra que no existe en la realidad política y económica del país, buscar acuerdos elementales y sobre todo hablarle claro al país respecto a hacia dónde marcha el modelo económico, político y social. Es Yo tan creo que es paradójico y tan fundamental. engorroso el tema, señor Rodas, de que podría darse la circunstancia de que compañías que perjudicaron fuertemente a Ecuador, como Geshoba, constructor del proyecto Sopladora, pueda convertirse en el nuevo administrador de Sopladora. Y hay cuadros, reiteramos, que tienen relaciones con una serie de empresas que podríamos llamarlas privilegiadas, mimadas por el anterior sistema, que seguirían en funciones. Algo que Así es. realmente hay que mirarlo muy de cerca. Así es, y no solamente ese ejemplo. En Celega hay no solamente estructuras organizadas, eh, sino individuos y personas que llevaron al país a una situación difícil en los últimos 10 años en el manejo de la actividad que les compete. Y son personajes que podrían estar conduciendo luego, como que no ha ocurrido nada, el nuevo modelo que se propone. ¿Y cuál es el nuevo modelo? También que nos digan con claridad, que no nos manden el paquetazo, que no nos manden las ideas subterráneamente en momentos en que se habla tan solo del recorte del sector público, sino sobre todo, detrás de ese recorte, cuáles son los elementos que subyacen para modificar la estructura del sector público en cuanto a su actividad. Yo creo que hay que transparentar al país. Ujú. Eso le permite al país discutir y debatir temas fundamentales, para no quedarnos con cortinas de humo que a veces pueden contribuir solo a lo que estamos señalando. Inclusive, levantar algunos asuntos en un momento determinado, la confrontación política, etcétera, pueden ser solamente la cortina de humo para estas causas, estos asuntos de carácter fundamental que pueden incidir dramáticamente o no en la vida del pueblo ecuatoriano y de su Estado. Esperamos, señor Rodas, que su comisión siga adelante con vida y con ese trabajo intenso de Contraloría Social, muy necesaria desde el sector ciudadano en Ecuador. Muchas gracias. Hacemos lo que podemos como una comisión que actúa sin recursos, con dificultades, pero sobre todo a veces con incomprensiones inclusive, pero haciendo lo que podemos. Yo creo que no solamente está en manos de la Comisión Nacional Anticorrupción, está en el periodismo de investigación, está en este tipo de diálogos, está en fortalecer a otros núcleos sociales que tienen que actuar y que debemos mirar con absoluta independencia el ejercicio del poder político en el país. Gracias nuevamente. Han Gracias. escuchado al señor Germán Rodas, historiador, el presidente de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Nos vamos a una breve pausa.